En alguna ocasión hemos hablado del quién es quién del caso Mango. Evidentemente conocemos a la persona que está como imputada en el caso, que sería uno de los hijos de Isaac and Dick. Por la muerte del padre solamente iban ellos dos, pero detrás de lo que es el caso tenemos también una familia de la cual muchos nos preguntábamos quién era la persona que más dinero podría llegar a recibir por la herencia, quiénes son los que están como tapados dentro de todo este conglomerado de familia. Es que sabemos que and Dick le dejó la presidencia de la Family Office a Jonathan and Dick, de la inmobiliaria Sarah, y puso de apoderadora, es decir, de la firma, a Judith and Dick, una de sus hijas. Esto obligó a los tres hermanos a ponerse de acuerdo siempre en cada decisión. Esto era una jugada maestra, según dicen algunas fuentes de Mango. Y en torno a la muerte, and Dick habría apalabrado con su primogénito, con Jonathan, su destino fuera de Mango. Ahora se ha sabido esto porque las personas cercanas a Isaac dicen que le pidió a su hijo que asumiera la presidencia de la sociedad patrimonial familiar, que tenía un valor de más de 4.000 millones de euros, y que él estaba de acuerdo, supuestamente. Que por eso había abandonado la dirección de Mango Men al poco tiempo, al cumplir la voluntad de su padre. Pero estos son algunas fuentes que aseguraban un poco esta relación. Luego es cierto que por ejemplo, Stephanie Nutt lo que asegura es que era difícil echar al hijo, él no quería, no estaba dispuesto a hacer algo nuevo, esa sastrería de la cual se habla. Pero también tenemos que hablar de varias personas, nuevas personas que quizás no se mencionan mucho, que están un poco como tapados, y es que parece ser que Isaac and Dick también dejó mucho a su ahijado, a Henry Suárez, que es hijo de un amigo turco, también de madre ecuatoriana. Qué curioso aquí con el tema de las ecuatorianas, y bueno, también aparecía justo en su esquela con su mujer y con su hija. Vamos a verla aquí, el tema de la esquela, que sería esta. Aquí tenemos la esquela de Isaac and Dick, que salió en La Vanguardia, una esquela de este medio de comunicación. Lo vemos aquí literalmente al domingo 15 de diciembre de 2024. Vemos que falleció en Barcelona Isaac and Dick a la edad de 71 años. Para sus hijos Jonathan y Paula, Judith y Fernando, Sara y Guillermo. Y aquí es donde viene el nombre de Henry y Eider, un nombre que llama muchísimo la atención porque literalmente está al lado de su mujer Stephanie, o sea, Stephanie Nutt, y luego su hermano Naman. Su sobrina Sol y Violeta. De Violeta creo que habíamos hablado una vez. Luego Neus y el resto de la familia, que sienten profunda su pérdida y ruegan una oración por su alma. Neus Raig, o sea, que es la madre de Jonathan and Dick, o sea, la expareja de Isaac and Dick, que viene justamente en esta esquela del dueño de Mango, pero evidentemente ese nombre de Henry llamaba muchísimo la atención a los medios de comunicación en su momento, que lo expusieron y hablaron de que era el cuarto hijo, entre comillas, espiritual del fundador de Mango, hijo biológico de una empleada de hogar ecuatoriana que trabajó para la familia and Dick, y de un amigo turco de el empresario. Pero realmente, ¿qué amigo turco era este? O sea, una empleada de hogar tuvo un hijo. Aquí hay algo que llama muchísimo la atención, porque había algunos medios preguntándose si tenían la misma sangre. O sea, si Henry Suárez supuestamente podría llegar a tener la misma sangre que Isaac and Dick. ¿De qué manera, no? Porque esta persona fue incluida en su testamento, parece que era alguien muy importante, pero importante solo por haberse criado en el mismo seno familiar, porque esa empleada del hogar, de la casa de los padres de Isaac and Dick, era tan relevante como para darle esa parte del testamento como se estaba mencionando. Y es que sí, esa esquela en medio de una página completa en blanco, sin signos ni absolutamente nada, llamó muchísimo la atención en aquel momento, pero obviamente vemos aquí un poco
el quién es quién de la firma Mango, donde Henry Suárez y su pareja Eider Madariaga, que si no me equivoco creo que es una periodista también, él es hijo de mujer ecuatoriana. Justo estábamos hablando de Ecuador porque el propio Jonathan Andy, que dicen que le roban el móvil en Ecuador, luego la misma terapeuta que está siendo investigada y su hermana también son de origen ecuatoriano. Y de ahí vemos un poco como Ecuador sale en muchísimas ventanas dentro de lo que es el caso Andic. Henry Suárez es considerado uno más. Su aparición en aquella esquela del fundador es una gran prueba de todo esto. También en el testamento. Y luego tiene una hija, aquí, bueno, de hecho lo vemos, que dice... Se hablaba también de que el propio misterioso hijo de Isaac Andic, o sea, Henry Suárez, hablaban del tema de que sí que estaba en el testamento, pero que había cortado toda la relación con los Andic después de la muerte de Isaac. No sé si esto es cierto. También se hablaba de que Estefanía Nud, la viuda, también había cortado toda relación con los Andic. Y es que de esta esquela absolutamente nadie fue como acusación particular y ni siquiera se vio ningún resquicio de llegar a pensar que podríamos estar detrás de un presunto homicidio, ¿no? Por parte del hijo al padre. Pero es cierto que el tema de la fundación, que de repente esté aquí el hijo... Vamos a analizar un poco también de esta entrevista que salía aquí, en cómo la defensa de Jonathan Andic intentaba demostrar que en este caso el acusado, o sea, Jonathan, no fue un homicidio, sino que simplemente fue una caída mortal, una caída accidental en Montserrat de su padre. Y su entorno, y cuando hablo de entorno hablo de familia, y también hablo de su equipo de defensa liderado por Cristóbal Martel. Estaban esperando la citación, una citación como imputado para declarar. Nosotros también en La Vanguardia calculábamos que iba a ser esta semana citarlo para declarar, pero que no contemplaban la detención, pero sí contemplaban la opción de una petición de fianza. Entonces, en fin, yo sé que la capacidad económica de la familia Andic es de sobras conocida, pero luego tienes que hacer todos esos mecanismos para hacer ese traslado ese ingreso, esa transferencia antes de que cierren los bancos y el juzgado, porque ayer por la tarde había una duda de, vale, queda en libertad, deposito 1 millón de euros. No hay duda de que tiene el 1 millón de euros, pero ¿llegará a tiempo o deberá dormir esta noche en Brians? Claro. Y enseguida nos dijeron, no, está todo ya organizado y hay tiempo. Entonces en 22 minutos se le comunica, se hace la transferencia y abandona el juzgado por la puerta en libertad. Entonces, él ahora mismo está en libertad, bajo fianza, a expensas de que la jueza le pueda llamar en cualquier momento, y ahora continúa la maquinaria tutelada por esta magistrada de este juzgado de Martorell. ¿Y qué es lo que va a pasar en los próximos días? Él está a la espera de si la magistrada le quiere volver a llamar en cualquier momento, a petición propia de la magistrada o de la propia fiscal, o incluso que el propio abogado de Cristóbal entienda que sería bueno una nueva declaración. No hay suficiente prueba y se determine que ni tan siquiera llegue a juicio. Con ese auto y esa postura de la Fiscalía solicitando la prisión eludible de fianza, además es una fiscal que es la especializada en jurado popular, lo ves difícil. Veo difícil no llegar a juicio, pero es verdad, y ayer en un pequeño comunicado Cristóbal Martel lo advertía. Él decía algo así como ahora empieza nuestro momento, y ahora empieza el momento de demostrar la inocencia de este hombre. ¿Y eso qué quiere decir? Pues yo creo que en las próximas horas Cristóbal Martel presentará un escrito con todas aquellas pruebas e informes que durante estos 14 meses en los que los Mossos han trabajado, y ayer lo vimos, pero de la defensa de Martel también ha trabajado. Es verdad que son informes de parte, es de la defensa, pero han trabajado. Claro. También han estado en la montaña, también han hecho infinidad de reconstrucciones,
con técnicos, con especialistas, han hecho recreaciones con cámaras que además han traído especialmente de Estados Unidos porque graban con drones en 3D, han utilizado los dummies que normalmente se utilizan en las marcas automovilísticas para simulacros de accidentes también. A ver, también os digo que una periodista como Maika Navarro, que con toda la información que parece tener también por parte un poco de la defensa, creo, un poco por los comentarios que ella hace y las publicaciones que hace en su medio de comunicación, ¿no? En su periódico. Y el cómo demostrar esta caída mortal, si pudiera haber sido un presunto homicidio, vemos un poco algunos artículos que ella ha lanzado en los últimos tiempos, ¿no? Y bueno, es cierto que dice, puede que no llegue a juicio, pero ella cree que sí, o sea, con toda la prueba indiciaria y con todo lo que le han dado por parte de la defensa, que ella crea que sí que se va a celebrar un juicio. Creo que esto también habla mucho, ¿no? de todo lo que tienen los investigadores. Bien, en esa montaña, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que informes médicos. Entonces, la defensa prepara un contrainforme, ¿no? Para un informe demostrar que él no hizo. En el que se van dando respuestas a todos aquellos indicios que plantea la jueza. Durante este martes, algunos lectores de La Vanguardia podían pensar, bueno, pero ¿qué hay de nuevo? Bueno, no hay nada definitivo, o sea, no hay una imagen visualizando lo que ocurrió, ni ha aparecido un testigo que de pronto dijera, no, es que yo estaba haciendo un rappel y lo vi lo que ocurrió y lo cuento. No. Ni han encontrado un documento ni en el móvil de Isaac ni en el de Jonathan. Pero sí que se entiende, y no es la primera investigación, que a falta de una prueba determinante se formule una acusación a partir de determinados indicios, que ahora la defensa contrastará y revalidará con sus propios informes, que lo que nos aseguran es que demostrarán que sí que hubo un accidente, que esas huellas sí que eran compatibles con un accidente, que sí que pudo resbalar y caer, y que aquellas contradicciones que la jueza y los Mossos vieron en las diferentes manifestaciones de Jonathan Andic en los primeros momentos y luego entre los Mossos, pues que forman parte, pues primero de la conmoción, del no tener... del estado de shock, etcétera. Eso es lo que mencionaban yo. Bueno, de hecho, mañana hablaremos un poco de nuevas declaraciones en torno al caso Andic, pero también mencionar el tema del cuarto hijo, entre comillas, del cual hablábamos antes, de Henry Suárez, más que nada por preguntar en torno a declaraciones. O sea, han declarado ya las hijas de Isaac Andic, la viuda, que mucha gente no le gusta que le llamemos así, bueno, la que iba a ser la mujer de Isaac, declararon la terapeuta, la hermana, otro psicoterapeuta, los exclusionistas, pero Henry Suárez va a declarar en algún momento, o sea, ¿lo han llamado a esta persona o no? Porque bueno, en torno al tema del testamento, la herencia, cuánto importante era él para Isaac Andic, no sé, creo que podría ser también algo relevante, ¿no? En torno a estos hechos, por todo lo que se supone que engloba el caso Andic, en torno a la muerte del padre, lo de matar al padre, de qué forma estaba eso visionado. A Jonathan Andic le molestaba la presencia de este señor, de Henry Suárez, en el entorno familiar. No sé, es alguna pregunta que yo me hago, porque es que no se sabe absolutamente nada, ¿no? de esta persona, y creo que podría ser clave también su declaración, ¿no? La cabeza de no recordar si has visto, si no has visto, etcétera. Incluso han encontrado algunos testigos que hablan con Jonathan Andic en los minutos posteriores, que estaban en la montaña y que explicarán cómo se encontraba en ese momento. Tras la muerte del padre. Maika, por tu experiencia. Bueno, los excursionistas obviamente declararon,
a favor, podríamos llegar a decir, de Jonathan and Dick, pero lo que os digo es que va a haber más declaraciones. Mañana hablaremos de eso, quiénes van a ser y cómo van a ser esas nuevas declaraciones en torno a la muerte del dueño de Mango. Vamos a comentar las últimas novedades del caso Mango, en esta ocasión también con varios gráficos explicados en 5 factores clave, con vídeos y cómo varios medios de comunicación han reconstruido lo que podría haber sido un resbalón accidental según el acusado, o sea, según el hijo del fundador de Mango, el señor Jonathan and Dick, que eso es lo que habría provocado, según él, la caída del señor dueño de Mango, pero según los Mossos de Escuadra creen que no pudo ser accidental, que hubo algo más, que hubo participación, tuvo que haber un factor externo que explique la caída de Isaac and Dick, señor de 70 años, que estaba con su hijo dando una vuelta por ese camino de Montserrat, y creo que es un caso muy importante actualmente en toda España, y bueno, también en el mundo han sacado noticias de este caso, ese juzgado, policías bajo presión y obviamente un gigante de la moda como lo es Mango, que está dispuesto a defenderse Jonathan and Dick en estos momentos. Esa ruta pasando por el monasterio de Montserrat hasta llegar a las cuevas de Salnitre, todo desde Montserrat hasta Collbató, en ese camino de las Faixades, entre la cueva y el monasterio. Vamos a ver esta parte de la reconstrucción que han hecho en este medio de comunicación con gráficos. Esta sería la primera parte con todas las imágenes en torno al sendero que zigzaguea por la ladera del sur del macizo y que luego inicia un ascenso justo al lado de las cuevas del Salnitre en Collbató, un camino que es empedrado en varios tramos, que flanquea las paredes verticales de la montaña, todo para conectar con la zona alta del monasterio. Lo que pasa es que el lugar de los hechos, que es el único punto donde la caída es mortal, como venimos comentando en los anteriores días, esto es un punto que a la jueza le llama muchísimo la atención también en sus informes. Y es que la clave aquí es que hay solo un punto del recorrido en el que las personas que caminan quedan expuestas a una caída mortal, que sería una caída de más de 100 metros, caída libre, ¿no? Se trata de un paso estrecho, sin valla, al cual se accede tras caminar unos 100 metros de distancia desde el aparcamiento de las cuevas, que es donde aparcaron, y en ese punto exacto es donde cayó o fue empujado presuntamente por Jonathan, el dueño de Mango. A un lado del paso queda la pared del macizo, al otro una pequeña pendiente de 4 metros de ancho y un poco resbaladiza que conduce a una apertura entre la maleza desde la que se accede al precipicio. Llegar hasta allí después de resbalar dicen que sería posible, pero también muy difícil. De hecho, tenemos aquí un fragmento del auto, a ver si lo podemos colocar aquí. Bueno, este mapa, el camino de las Faixades. Ok, vamos a ver esta fotografía que es parte de estos gráficos que muestran en este medio de comunicación. Ese murito de contención, la pendiente con arena y grava suelta y justo el precipicio, que es el que vemos aquí a la derecha, justo al final de esta fotografía, de este nuevo gráfico. Tenemos también este fragmento del auto. Vamos a colocarlo por aquí para que se vea perfecto, y es que dice, además este informe pone de manifiesto que es un camino que no presenta ninguna dificultad y no es necesario ningún calzado específico. Se trata de un camino que no presenta una exposición de caída excepto en el punto concreto donde se producen los hechos. Esto es un fragmento del auto que habíamos comentado. Luego también tenemos esta parte que es el tema de la pisada, a ver... Frotamiento intencionado, huella de pisada. Ok, este es otro de los fragmentos que más había comentado, ¿no? en los últimos días, y es que hay una importancia bastante clara en el tema de la huella, ¿no? Lo que dice la unidad de intervención de montaña de los Mossos de Escuadra es que fueron analizando algunas de las huellas que aparecen en algunas fotografías que se tomaron del lugar de los hechos, y dicen que es una pisada que está sobre ese paso y que tal vez pudo haber dejado el zapato de Isaac al trastabillarse y caer por aquella pendiente tras el barranco, o incluso hablan de que pudo haber un presunto forcejeo con Jonathan and Dick. Bueno, la conclusión de la unidad de montaña es que esa pisada no se corresponde con un simple resbalón, porque para lograr esa huella tan marcada
haría falta que los agentes pisaran repetidamente, hasta 4 veces. Dicen hacia adelante, hacia detrás, y esto sería de una importancia vital que podía tener un análisis en un juicio si realmente se llegase hasta ahí. Y para empezar, no resultaría fácil de acreditar quién la hizo, si Isaac, Jonathan o incluso otro excursionista antes que ellos, ¿no? Esto va a ser bastante complicado. De hecho, tenemos por aquí el auto de la jueza. A ver, vamos a colocarlo, que hablan del tema de la huella. Se dice que se aprecia un posible resbalón redondeado en amarillo, la chaqueta redondeada en color verde, y la conclusión que realiza la unidad de intervención de montaña es que en todos los simulacros llevados a cabo, 10, la acción de refregado con la suela de las bambas del finado sería necesario que se hiciese como mínimo 4 veces por los 2 sentidos. Ok, dicen que todo esto sería para llegar a conseguir una pisada similar a la reseñada, manifestando los agentes de los Mossos que se tenía que realizar la acción de forma deliberada, ejerciendo presión en el suelo, y de dicha marca no se podía realizar de forma fortuita. Bueno, incluso llegan a creer que supuestamente podría haber sido el hijo, haciendo entrever como que esa había sido la forma del resbalón, pero que en realidad había sido él el que había hecho pues una huella para hacer creer a los investigadores que allí se había accidentado su padre. Bueno, hablan en el punto número 4 de caída sospechosa sin heridas en las manos, que esto es lo que habíamos comentado en otras ocasiones. Tenemos aquí el gráfico, todo explicado con gráficos, me parece muy visual, la verdad, todo esto. Dicen sin lesiones en las palmas, ok, todas las lesiones estarían en el lado derecho del cuerpo de Isaac Andic. Dicen que son heridas en forma ascendente y un informe forense que determina que el cuerpo se precipita como con los pies por delante de la cabeza. Esas heridas que constatan aquí, y es que el auto de la jueza dice que en sexto lugar se desprendía así del informe forense, determinaba que la caída del señor Isaac Andic era como si se hubiese lanzado por ese tobogán. Hay otros errores, otras contradicciones en las declaraciones de Jonathan Andic que también se muestran en estos gráficos. Vamos a verlo aquí. Esta es más parte del auto de la jueza, estos fragmentos que dicen del volcado del móvil del señor Andic. Se aprecia que solo lo utilizó al inicio del camino, que hizo unas fotos y un vídeo, siendo además, según la autopsia realizada al finado, que se le encuentra el teléfono en el bolsillo delante del pantalón, no habiendo por tanto hecho uso de su móvil en el lugar de los hechos. Respecto de que no pudo ver con claridad, que vio un bulto y que sería poco probable que si iban caminando juntos que no lo viera caer. Bueno, este es el final de este artículo, entre otros errores y contradicciones en la declaración del hijo de Isaac Andic, de Jonathan. Y es que él explicó que su padre había quedado rezagado por estar sacando unas fotos en el punto ese donde cae. Esto es una mentira porque ya se ha visto con pruebas que no puede ser. Y los policías, cuando levantan el cuerpo, ya ven que su padre tenía el teléfono en el bolsillo. O sea, esto ya... Pues vemos que muchos de los policías y los mozos van viendo algunas contradicciones de este señor y tienen la mosca detrás de la oreja. O sea, los policías no son tontos, claro. Y aquí vemos que los investigadores creen que Isaac Andic no estaba haciendo ninguna foto. Analizan el contenido de ese teléfono y comprueban que no había tomado ninguna imagen de ese lugar. Esto es bastante raro, es una contradicción muy extraña de Jonathan Andic y que su defensa va a tener que explicar muy bien, siendo totalmente sincero. Se está hablando mucho también en las últimas horas de Henry, otro de los hijos de Isaac Andic. Aseguran que estaría en shock tras la detención de Jonathan, que no es capaz de creerse que su hermano, entre comillas, haya sido el que haya empujado a su padre. Bueno, en torno a la esquela que se publicó al día siguiente de la noticia de la muerte de Isaac Andic, trajo algunas sorpresas, ¿no? Para los medios de comunicación colocaban a sus hijos Jonathan y Paula, Judith y Fernando, luego también Sara y Guillermo, y luego aparecían los nombres de Henry y Eider, su mujer Stephanie, su hermano Naman, su cuñada Becky, algunas sobrinas.
y realmente el resto de la familia, que decían que sentían profundamente su pérdida y rogaban una oración por su alma. Se aseguraba que todo el mundo conocía hasta entonces el quién es quién de la familia Andic. Sin embargo, en aquel listado se encontraban varias personas de las que muy pocos habían oído hablar: Henry, Eider y Lea. Y obviamente a partir de ahí decían que Henry no tenía vinculación biológica o filial con el finado. Dicen que se trataba de su ahijado, un joven apadrinado por el multimillonario y el hijo de alguien tremendamente cercano a él. La cosa hasta el día de hoy es que varios medios de comunicación lograron identificar a esta persona tan relevante en la vida del multimillonario Isaac Andic. Incluso atendió las condolencias de los allegados a la familia en esa capilla. Y es cierto que Henry, que es Henry Suárez, tiene 48 años, él es diseñador industrial reconvertido a interiorista. Se definía a sí mismo con una de las pocas entrevistas que dio y que procedió a desaparecer de internet tras el fallecimiento de su padrino. Es llamativo porque hablaban de que algunos medios incluso aseguraban que Henry y su mujer y su hija aparecerían en el testamento del dueño de Mango, Isaac Andic, con ese patrimonio valorado en más de 5.000 millones de euros, propietario del 95% de las acciones de la compañía de moda. Entonces, obviamente quienes iban a estar seguros eran sus 3 hijos biológicos, Jonathan, Judith y Sarah. No sabemos si en el momento dado hubo algún tipo de presunta discusión entre Jonathan e Isaac por el tema de ese testamento. Y Jonathan, que su padre le nombró heredero en 2013, le dio la vicepresidencia ejecutiva, que tuvo que acudir al rescate de la firma, ya que Jonathan, con varias formaciones, no alcanzaba algunos objetivos programados por el señor Isaac Andic. Y a la muerte del fundador, ahí se preveía que Tony Ruiz fuera liderando Mango. Y bueno, como os digo, en torno a Henry hay varios medios que hablan de que él sería como su cuarto hijo, ¿no? Entre comillas, como que lo había ya apadrinado, que era como de su familia también esta persona, una persona muy importante para Isaac Andic. En torno a esta relación bastante especial, obviamente no forma parte del núcleo biológico, pero sí que ese vínculo hacía como que para Isaac era su cuarto hijo, ¿no? Entre comillas. Y para muchos ahí se veía un poco esa red de relaciones que tenía Isaac, basada en la confianza, en el apoyo mutuo y acoger a quienes formaban parte de su círculo más cercano. Obviamente lo que se asegura en varios medios es que habrían hablado con Henry, este ahijado, vamos a decir, de Isaac Andic, y que estaría en shock tras la detención de su hijo Jonathan. Vamos a ver varios programas en televisión y es que se está hablando muchísimo de este caso con todas las perspectivas que hay acerca del supuesto crimen de Isaac Andic. Jonathan Andic, en su última declaración ante la jueza, el hijo del fundador de Mango aseguró que la relación con su padre era buena tras asistir juntos a terapia. Pues bien, la psicóloga que les atendió, identificada en el auto de prisión como J.L., habría sido la que incitó a Isaac Andic a darle parte de su herencia en vida a su hijo a cambio de seguir manteniendo relación. Atentos porque esta es tan solo una de las novedades de la investigación, cuyo sumario de más de 1.400 folios está estudiando en estos momentos la jueza encargada del caso. A día de hoy los Mossos no tienen dudas. Jonathan Andic hizo 4 días antes de la muerte de su padre la ruta casi exacta a la del fatídico día. Esa es la conclusión a la que llegan los investigadores tras analizar el tiempo que estuvo en el lugar y la distancia que recorrió. Necesitaban que el proveedor de telefonía móvil diese los datos concretos del posicionamiento del propio teléfono, y en él se determina que había hecho, si no el mismo recorrido, un recorrido muy similar. En su declaración, Jonathan había asegurado que había ido al lugar de los hechos 15 días antes. La geolocalización de su coche desveló después que había ido hasta en 3 ocasiones y apenas unos días antes de la muerte de su padre. Su defensa ahora se prepara, continúa leyéndose toda la documentación del caso. En total, 1.400 páginas de sumario. En su última declaración, tras ser detenido, Jonathan aseguró ante la jueza que la relación con su padre era buena tras asistir juntos a terapia. En una primera declaración, esa psicóloga explicó cuál había sido su papel en la relación entre padre e hijo. Que atiende en una ocasión a Jonathan
y a Isaac en una terapia de padre e hijo para intentar que ellos vuelvan a tener una relación más positiva. Declaró de nuevo una segunda vez ante los Mossos y en esta ocasión se le hacen algunas preguntas muy concretas, como si, por ejemplo, Jonathan Andic goza de buena salud mental, si ha sido diagnosticado con algún trastorno o si está siendo medicado, a lo que ella se niega a declarar por Bueno, y otra de las cosas que también se decía en torno al armado de la defensa de Jonathan Andic, que vimos que el abogado Cristóbal Martel, que va a ser el abogado del acusado, se rodeó de un equipo amplísimo de penalistas, todo para rebatir el cúmulo de indicios recogidos por los Mossos d'Esquadra en contra de Jonathan, y este equipo legal que firmó varias cláusulas de confidencialidad en las últimas horas. Y se estaba hablando de que supuestamente van a intentar dar a ver si a lo mejor Isaac Andic, aunque no tenía ningún tipo de problema de salud, no había tenido hasta ese momento muchos problemas y demás, de corazón o algo así por el estilo, piernas, no sé, para que se pudiera llegar a producir esa caída, que justo en el momento dado fue una casualidad tristísima, pero que en ese momento le dio pues algo, ¿no? Algún chungo, dicho de mala manera, ¿no? Yo creo que es esto lo que también pueden llegar a acreditar, porque es que si los Mossos han hecho la reconstrucción y han podido comprobar que no hay pruebas, no hay manera de que pueda ser un accidente, o sea, de que él se pudo haber resbalado, entonces creo que van a intentar acreditar que le pudo haber dado algo en ese momento dado, ¿no? Y es ahí cuando queda inconsciente, le da un paro, un infarto o algo así, pero todo esto no se tendría que haber sabido según la autopsia, ¿no? Entonces creo que también si intentan acreditar algo de este estilo, lo van a tener muy complicado, porque la autopsia es bastante clara, sinceramente, ¿eh? Su secreto profesional. Esta terapeuta es señalada en el auto de la magistrada como la persona que habría incitado a Isaac Andic a aceptar la petición de Jonathan de optar a una herencia en vida, para que puedan tener una buena relación más tarde. Ahora las miradas se centran aquí, en el Imperio Mango, en la empresa familiar. Jonathan sigue siendo vicepresidente del Consejo de Administración, aunque no está claro que vaya a participar en las próximas reuniones. Sus componentes esperan expectantes a que se desarrolle la causa judicial. Mango está bastante blindada. Todo lo que está sucediendo va a pesar más encima de la propia familia que de la propia empresa. Por su parte, Jonathan ha pedido declarar de nuevo para rebatir el auto. ¿Qué nos puedes contar, Carlota? A ver, la compañera Maica Navarro ha publicado en La Vanguardia una información que me parece que es muy llamativa, porque mientras todos estábamos intentando ser súper cuidadosos con apuntar hacia Jonathan, ¿no? Como que no lo que le había sucedido a su padre no era un accidente, él ya se estaba asesorando y ya se ha gastado muchísimo dinero, él puede, ¿no? Y ahora mismo la defensa de Jonathan lo que tienen es un contrainforme, ¿vale? Ellos están estudiando esos 1.400 folios del sumario, pero ellos ya tienen su contrainforme preparado, y es un contrainforme con el objetivo, obviamente, de desmontar todos los indicios que han recopilado los Mossos, ¿no? Te pongo, por ejemplo, bueno, pues infinidad de reconstrucciones con técnicas especialistas. Han recreado con cámaras traídas desde Estados Unidos que graban con drones en 3D, y han utilizado dummies, como los dummies de los accidentes de las compañías automovilísticas. Bueno, pues han utilizado dummies y han tirado dummies por ese barranco para intentar defender la inocencia de Jonathan, ¿no? Recordemos que el auto dice que esto ha sido premeditado y con preparación, ¿no? Evidentemente la defensa está muy preocupada porque hasta ahora han conseguido librarse. Lo que les gustaría realmente es librarse de un juicio, que no perdamos de vista que podría ser juzgado Jonathan Andic por un jurado popular. Bueno, pues 2 meses después del hallazgo de los restos de Francisca Cadena. Bueno, lo clave aquí en torno a esto, por lo que estuve viendo, que se están sumando algunos grupos, ¿no?, a esta defensa de Jonathan Andic para hacer las pruebas periciales con tecnología de última generación. De hecho, contrataron ya a una agencia de detectives que están haciendo estas pruebas que apuntalen toda la versión que defiende Jonathan Andic, de que la caída de su padre fue accidental. Van a usar tecnología de última generación. El tema del desprendimiento de las rocas, que a lo mejor en este punto casi inaccesible, después de este desprendimiento y tal,
pues habría pasado gente por allí y quizás en un momento dado pues la caída sí que era más probable, más posible, ¿no? Y bueno, es un equipo realmente muy importante que llevó delitos económicos y demás de personalidades muy importantes, ¿no? Esta persona, estos abogados. Y bueno, en realidad la preparación de este recurso decían que iba a haber un comunicado en los próximos días, seguramente lo tengamos justo al inicio de esta semana. Estaremos muy atentos a todo lo que vaya saliendo de este caso, pero hoy también queríamos hablar, obviamente, del otro hijo de Isaac and Dick, que dicen que está totalmente en shock tras lo que ha pasado con Jonathan. Bajo una fianza de 1 millón de euros para Jonathan por el homicidio de su padre, Isaac and Dick. Los Mossos detienen por homicidio a Jonathan and Dick, hijo del fundador de Mango, Isaac and Dick. El 14 de diciembre de 2024, el empresario perdió la vida en la montaña de Montserrat. Ese día el empresario va de excursión con su hijo Jonathan. Padre e hijo recorren una de las rutas más conocidas del lugar. A las 8:30 de la mañana aparcan el coche en este punto de Collbató. Recorren el camino desde las cuevas de Salnite hasta el monasterio de Montserrat. Una ruta con un desnivel de 740 metros. A la vuelta, según la declaración de Jonathan, su padre resbaló y cayó por un barranco de 150 metros de altura. Isaac and Dick murió en el acto. Los Mossos concluyeron que había sido una muerte accidental. Un mes después se archivó el caso. El 4 de marzo de 2025 se reabre la investigación en busca de nuevas pruebas y en octubre de ese mismo año su hijo Jonathan pasa de testigo a investigado. Desde entonces los investigadores analizan las llamadas, movimientos y la relación entre padre e hijo. Ahora, casi año y medio después de la muerte de Isaac and Dick, los Mossos dan un último paso que acaba con la detención de Jonathan, investigado por el presunto homicidio de su padre. Quílez. Bueno, se han producido, es verdad que durante el inicio de la investigación hablábamos de un caso de un accidente, de hecho se concluyó la investigación. Se reabrió después cuando apareció el informe de la autopsia con algún detalle que llamó la atención de los Mossos d'Esquadra, indiciario, pero que era un detalle que provocó efectivamente que los Mossos solicitaran la reapertura del caso, vamos, de la investigación. Algunas, la ausencia de heridas en las palmas de las manos del señor and Dick, una vez fue encontrado por los bomberos, que venían a demostrar que quizá no se había sujetado en una eventual caída accidental, en fin, cuestiones muy cogidas por los pelos, pero que llamaron la atención de la Policía Autonómica. También llamó la atención de la policía un detalle, y es que Jonathan and Dick, cuando declaran su primera declaración como testigo, dice que llama a su padre, que la primera llamada que hace es al 112. Ve que su padre cae y llama al 112. Sin embargo, cuando se analiza su teléfono, los Mossos comprueban que la primera llamada no era al 112, sino fue a su madrastra. Y este elemento... A la pareja del padre. A la pareja del padre, que podía ser perfectamente lógico dentro de lo que sería la lógica de los nervios de una situación tan tremenda como la pérdida de un padre. Sin embargo, constata una contradicción y los Mossos lo ponen sobre la mesa. A partir de aquí empieza esa investigación de meses y meses que ha concluido con la petición del fiscal y con esta fianza que finalmente ha otorgado la juez, dejándolo en libertad con 1 millón de euros. La familia and Dick no ha tardado en pronunciarse públicamente tras la detención de Jonathan con un comunicado. La familia and Dick rompe su silencio tras la detención de Jonathan. No existen ni se hallarán pruebas de cargo legítimas contra él. Están convencidos de su inocencia. El convencimiento sobre su inocencia es absoluto. El entorno del empresario emite un comunicado en el que pide respeto. En estos momentos no podemos añadir mucho más porque existe secreto de sumario. Y muestran su participación en la investigación. La colaboración ha sido y será máxima. Se muestran unidos. Confiamos en el proceso y en que concluya lo antes posible. Y apoyan a Jonathan, quien siempre ha negado cualquier responsabilidad en la muerte de su padre. Bueno, ¿y a partir de ahora qué, Carlos? Bueno, estamos en una fase, dijéramos, de instrucción. Aún hay elementos que constatar. Se tiene que analizar definitivamente el teléfono móvil tanto de él como de su padre. Y ahora viene el momento de la defensa. Naturalmente, la defensa de Jonathan and Dick va a presentar, y me consta que va a ser así, en breve. A ver, y otra cosa, lo de que estaban solos lo dice Jonathan and Dick, ¿no?
porque el otro día mucha gente me estaba hablando y seguro que estaban solos y bueno, hablaban incluso de una planificación de otra manera y tal, pero bueno, de eso obviamente no hay pruebas, no podemos hablar mucho de ese tipo de cosas por aquí. El tema de la preparación sí, porque de eso habla en el auto la jueza y eso es lo que está filtrado, y nosotros sí podemos hablar de ello. De lo que no podemos hablar son de otro tipo de teorías que quizás sí que se me vienen a la mente, la verdad, porque imagínate pensar una persona así empujando a su padre con todo lo que eso conlleva y todo lo que tú sabes que eso va a llevar. La verdad que llama mucho la atención y obviamente por eso el caso está en entredicho, mucha gente no lo cree, pero este tipo de cuestiones en torno a si te resbalas por ahí y tal, realmente tendrías que tener las manos llenas de tierra, tocar en algunas partes, bueno, hay un montón de cosas que obviamente para muchos de vosotros no os calza, ¿no? Una documentación forense, unos informes que vienen a acreditar la tesis exactamente contraria a la que ha planteado el Ministerio Fiscal, es decir, que desgraciadamente aquello fue un accidente y no otra cosa. Por tanto, ahora su señoría tendrá que sopesar los pros y contras, la información que llega de la policía y por parte de la Fiscalía y la que le está llegando y le va a llegar, ya insisto, más pronto que tarde por parte de la defensa, y a partir de aquí iremos a juicio. Es un caso que está prácticamente cerrado, por lo tanto, si esto llega a juicio, va a llegar a juicio antes de que acabe el año. Bueno, la última hora está contada. Isaac Andic deposita en el juzgado en efectivo el 1 millón de euros que le ha impuesto el juez a petición de la Fiscalía y el procedimiento sigue adelante. 5 y 5, avanzamos. ¿Cómo comenzó? Bueno, realmente hay muchas cosas aún que ver de este caso, muchas cosas que ir analizando poco a poco en torno a la muerte de Isaac Andic a manos presuntamente de su hijo, según los Mossos de Escuadra, de distintos informes de autopsia. Estamos viendo al inicio de este vídeo parte de este análisis que han hecho por aquí, de estos registros de cómo sería el lugar de la caída. Vemos aquí el tema del precipicio y es que claro, o sea, realmente creen que si estaba caminando en esta parte tendría que tocar con las manos, arrastrar toda esta aquí en esta zona. Eso no lo hay, él cae directamente al vacío y este es el punto según estos gráficos que se muestra, ¿no? Esa ausencia de heridas en las manos, en las palmas, etcétera, es algo que no cuadra absolutamente nada. Y obviamente de ahí vamos a todo el otro cúmulo de indicios que muestra la jueza. Lo del teléfono móvil, bueno, también es algo bastante llamativo, aunque por sí solo cada uno de ellos, como siempre decimos, o sea, un indicio no lleva a nada y no condena a una persona. O sea, esto es clarísimo, ¿no? Pero a lo mejor si hay 1, 2, 3 indicios, bueno, puedes decir, bueno, sospechas, ¿no? Y tal. Pero cuando ya hay hasta 10 o 15 indicios, ahí ya sí que hay un problema bastante gordo, ¿no? Y de ahí nos vamos a todo el cúmulo de prueba indiciaria que ha sacado este auto judicial, ¿no? Creo que ahí está un poco la condena o no que puede llevar Jonathan Andic por la muerte de su padre, Isaac Andic. Como siempre nos quedamos hoy aquí con este nuevo vídeo sacando estos gráficos, estos medios de comunicación que han colocado las partes de gráficos de la caída, ¿no? De la huella y todo lo que conlleva la muerte del dueño de Mango. Muchísimas gracias por verme y nos vemos en próximos relatos.